La Iglesia Cristiana, el amor que prevalece, le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su vida. Así es que el Señor nuestro Dios quiere que lleguemos a la meta. Cada uno de nosotros debe terminar su carrera y el Señor quiere que cada uno de nosotros termine su carrera, pero que la termine con gozo, la termine victorioso. Amén. Así es, veamos en este video cómo este atleta se había preparado por años, porque un atleta olímpico se prepara por muchos años para llegar a esa competencia, y más cuando se es favorito, se tiene muchas expectativas, favorito para ganar la medalla de oro. Pero sin embargo él sufre un desgarre, sufre una lesión ahí en plena carrera, ya finalizando una carrera de 400 metros, sufre una lesión ahí faltando 175 metros y él decide terminar la carrera, pero va cojeando, y del público sale su padre, que le ayuda a terminar esa carrera. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. No importa si caemos en medio de esta carrera, no importa si a veces nos sentimos muy cansados o no tenemos ánimo para correr, Él está ahí presto siempre para llevarnos en sus brazos y ayudarnos a terminar la carrera de la vida, la carrera que tenemos por delante. Amén. Dice el libro de Hebreos 12:1, por tanto, dice por tanto, es una conexión y además es algo que nos dice el Señor, por tanto, o sea que debemos hacerlo nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Estoy leyendo una versión, una nueva traducción viviente. Y corramos con perseverancia, con paciencia, la carrera que tenemos delante de nosotros. Y eso es lo que pide el Señor, que corramos con paciencia, con perseverancia. Pero que antes, para poder correr, tenemos que despojarnos, quitarnos de todo peso que nos cargamos a veces, de toda cosa que no debe estar en nuestro viaje, en nuestra vida, todo peso, o sea, algo que lo que no te edifica, lo que no te suma, lo que no te multiplica, sino al contrario te resta, te divide, debes quitarlo de tu vida. Y acá nos dice, y sobre todo despojémonos del pecado que nos asedia, o del pecado que tan fácilmente nos enreda. Incluso a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, el pecado, aunque ya fuimos libres del pecado, todavía el pecado nos asedia y está ahí presente. ¿Para qué? Para enredarnos fácilmente y caemos. Entonces el Señor dice, corramos esta carrera, y sobre todo teniendo como ejemplo un grupo de personas, un grupo de héroes de la fe, como nos lo describe Hebreos 11, que nos habla acerca de todos los héroes de la fe. Después de Hebreos 11 viene Hebreos 12, ¿no? Tremenda revelación. Entonces, después de que nos describe Hebreos 11, nos habla de todos los héroes de la fe, nos habla de Moisés, de David, de Abraham, de Sara, de todos ellos que tuvieron una carrera por delante y la pudieron correr y pudieron llegar hasta el final, a cumplir el propósito, o sea, llegar a la meta que Dios tenía para ellos. Llegaron. Y entonces el Señor le dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una nube tan grande de testigos, ellos están ahí viéndonos. ¿Qué vamos a hacer usted y yo en este tiempo? Ya tenemos todo. De hecho, estamos más equipados que ellos, porque ninguno de ellos era un nacido de nuevo. Usted y yo somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas. Amén. Y tenemos el Espíritu Santo. A ellos el Espíritu Santo venía de vez en cuando sobre ellos. Ahora usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, porque ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y entonces podemos correr esa carrera, y no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, todos tenemos una carrera que correr, y ese es nuestro propósito, o razón de ser, o razón de existir. Pues nadie aquí vino por casualidad, nadie acá está por casualidad o por error. Nadie, ninguno de nosotros está por error, ninguno de nosotros está acá de balde. Todos tenemos un propósito. Dígale al que tiene al lado, tienes un propósito. Amén. Tienes un propósito. O sea, y su propósito va mucho más allá de nacer, reproducirse, va mucho más allá de tener una profesión, de trabajar, de criar hijos. Nuestro propósito superior va mucho más allá de eso. Amén. Y ese propósito lo empezamos a encontrar
cuando conocemos a Jesucristo. Cuando nos encontramos con Él, cuando Él nos encontró, porque fue Él el que nos encontró, a partir de ese momento nuestra vida empieza a tener sentido, empieza a tener propósito. Ya no vivimos la vida de balde, porque si un cristiano vive la vida de balde, pues déjeme decirle que quizás es que no ha tenido todavía un encuentro con el Señor. Pero toda persona que tuvo un encuentro con el Señor, que dice ahí en la Biblia, de ahí en adelante su vida cambió, fue transformada. El apóstol Pablo, por ejemplo, antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo, perseguía a los cristianos, iba camino a Damasco con cartas de los principales sacerdotes para capturar a los cristianos. Pero de repente en el camino el Señor se le atravesó y su vida cambió totalmente. Él tuvo una visión celestial y a partir de ahí de adelante su propósito de vida cambió, fue otro. Y podemos leer todo lo que él hizo, porque fue el hombre que Dios, el Espíritu Santo, a través de él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. O sea que un encuentro con el Señor cambia, transforma a cualquier persona. Amén. Pasa de muerte a vida eterna. Amén. Entonces nos dice este versículo de Hebreos 12:1 que debemos correr esa carrera con paciencia, con perseverancia, con constancia. Amén. Y esto no es solamente un arrancón de momento, de emoción, de un arrancón o un envión de solo al comienzo. Es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, porque la carrera puede ser larga y usted necesita tener fuerzas para poder terminar esa carrera. Muchas veces arrancamos la carrera en el Señor, nuestra vida cristiana, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con muchos bríos, pero luego las fuerzas o el entusiasmo se nos va pasando. Pero el Señor no quiere que pase eso en nosotros, que seamos más bien constantes, porque tenemos una carrera por delante y que la corramos con paciencia, con perseverancia. Amén. Así que, mis hermanos, esa carrera es de todos los días, no es de solamente el comienzo, es una carrera de todos los días. Como hace un atleta en lo natural, él tiene que prepararse ¿cuándo? Todos los días, todo el tiempo. Incluso si él quiere lograr triunfos, quiere llegar victorioso a la meta, él debe tener una disciplina diaria y una disciplina con su estilo de vida, con todo, incluso con su alimentación. Él no va a poder comer lo que quiera. Dice en la misma Biblia, dice el apóstol Pablo, dice que los atletas se abstienen de cosas. Ahora, ¿cuánto más usted y yo, que tenemos una carrera celestial, una carrera espiritual? Ellos corren por un premio, por un trofeo. Usted y yo corremos por mayores cosas, por cosas que no son perecederas. Y entonces, ¿cuánto más nosotros, si ellos se abstienen de cosas, cuánto más nosotros debemos de abstenernos? Amén. Entonces, esa carrera, mi hermano, para poderla correr, no podemos correr con peso. Cuando yo estuve en la universidad, tuve un profesor de atletismo y él nos decía que en cierto momento de la competencia, por ejemplo, él nos entrenaba para correr los 800 metros planos, que son 2 vueltas al estadio, por decir algo. Y entonces decía que después de los primeros 400 metros uno iba muy impulsado, iba corriendo fuertemente, pero que después de los primeros 400 metros, en algún momento de la carrera, sentía uno como si se le colgara un gorila encima. No tenía uno fuerza y sentía un peso, y ese peso era más mental que físico. Y entonces él decía, en algún momento, si apenas el gorila se le suba, usted tiene que bajarlo, porque si no, no va a poder llegar a la meta. Y ese gorila para nosotros los cristianos puede ser el pasado, puede ser el pecado, puede ser las malas costumbres, puede ser cargas, puede ser ansiedades, puede ser preocupaciones. Son cosas como esas que no nos dejan correr.
y no nos dejan correr de la manera que Dios quiere que corramos, y no nos dejan avanzar. Hay cosas que se vuelven como peso, se vuelven carga para nosotros y no nos dejan avanzar en el Señor. Pero el Señor quiere que usted y yo, ¿qué? Avancemos y lleguemos ¿hasta dónde? A la meta. Y lleguemos con gozo, lleguemos triunfantes, amén. Lleguemos sonriendo. Llegar a la meta de por sí ya es una victoria. Hay compañeros míos que ya tienen un poco más de edad que yo, y a ellos les gusta el atletismo, y algunos se han preparado para correr maratones o medias maratones, y quizás ellos no ganen la competencia, pero llegan felices después de la competencia porque dicen: la terminé. Y así mismo deberíamos nosotros correr esta carrera para terminarla, y terminarla ya es una victoria, amén. Eso es una victoria, mi hermano. Por eso tenemos que correr esta carrera, este tiempo. Tenemos que hacerlo con constancia, perseverancia, correrla con paciencia, y todos los días disciplina en el Señor, ser constantes en el Señor, ser fieles, amén, ser leales al Señor, porque ¿sabes qué? Él es fiel, Él nunca falla, Él siempre ha estado ahí, Él ha estado presente en todo momento de nuestras vidas, amén. Quizás en algunos momentos nos hemos sentido que estamos solos, o que no tenemos fuerzas, pero en esos momentos en que tú piensas que estás solo, es porque el Señor te está descargando, amén. Cuando aquellos momentos que están muy difíciles en tu vida, puedes llegar a pensar o a estimar que Dios no está ahí, pero sabes que Dios ha estado ahí. Quizás la situación no ha sido peor, es porque Dios ha estado ahí, amén. Y si estás vivo, es porque Dios ha estado ahí, amén. Dice la gente: no, pero es que ¿dónde ha estado Dios? Se quejan de los problemas y dicen: ¿dónde ha estado el Señor? Que mire, que es... No, pero si estás vivo es porque el Señor ha estado ahí. Si estás vivo, aunque sea para quejarte, es porque el Señor ha estado ahí. No ha permitido que seas destruido, amén. Dios es bueno, amén. Mis hermanos, esto lo debemos hacer. Debemos correr esa carrera, porque Dios dice que nosotros también debemos y podemos hacerlo. Debemos correr esa carrera, que es nuestro propósito, amén. Pues ya hubo hombres y mujeres que lo lograron. Esa es la gran nube de testigos, amén. Usted y yo quizás estamos corriendo una carrera muy fácil para la que otros la han tenido que correr, pero cada quien, como dicen por ahí, cada quien tiene su lucha, ¿no? Y nadie sabe lo de nadie, ¿no? Pero Dios quiere decirte que indistintamente cuál sea tu carrera, Él está ahí, amén. Él está ahí presente en tu vida, y que debemos hacerlo, que fuimos diseñados, fuimos creados, fuimos salvos, fuimos hechos de nuevo, con todo el diseño, con toda la propiedad, con toda la facultad para poder terminar esa carrera, amén. Y no es en nosotros, es en el poder del Señor, amén. Entonces nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos, pero corramos de esta manera, para que al final podamos decir, como dijo el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 4, versículos del 7 al 8. 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Oiga, ¿usted había leído este texto de esta manera? O sea, Pablo estaba a punto de ser sacrificado ya, y Pablo había corrido una buena carrera, había dado la buena batalla. ¿Por qué es buena batalla? Porque tienes la victoria asegurada en el Señor. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ese debe ser nuestro lema allá en nuestro lecho de muerte, si no ha llegado el Señor todavía por su iglesia.
nosotros poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe, mi hermano. Y dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Vamos a recibir coronas en el Señor. Amén. La cual me dará el Señor, juez justo. O sea, si dice que va a haber al final, va a haber un juez que está esperando para dar los resultados y premiar. Por eso la iglesia va a ir ¿a qué? Al tribunal de Cristo. Y esa palabra tribunal de Cristo, como aparece ahí en el Nuevo Testamento, es más que un tribunal, es un podio. Podio. ¿Sabe qué es un podio? Es donde se suben los atletas o los deportistas para ser ¿qué? Premiados. Entonces está el primer lugar, el segundo, el tercer lugar, así es. Pero va a haber un podio que cada uno va a recibir premios, coronas, conforme a cómo vivió en el cuerpo. Y en el cuerpo, o sea, en este tiempo, cómo vivió en el tiempo, en el cuerpo de Cristo, conforme a lo que hizo, conforme a lo que si edificó, dice la palabra de Dios, si edificó primeramente, su vida fue edificada sobre la roca firme que es Jesucristo, y sobreedificó ¿con qué? ¿Con qué sobreedificó? Con piedras, con oro y con plata, piedras preciosas con oro y plata. Aquellos que sobreedifiquen su vida en el Señor con piedras preciosas, con oro y con plata, van a recibir premio. Pero aquellos que sobreedifiquen su vida en el Señor, ¿con qué? Con otros materiales, con hojarasca, heno y madera. En otras partes dice con madera, paja y hojarasca. O sea que hay cristianos que su vida cristiana es pura ¿qué? Pura paja. Y el Señor no quiere eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando se glorifican una vida cristiana con heno y hojarasca? Cuando pase por el fuego, esa obra se va ¿a qué? A quemar, se va a consumir, y va a ser grande su decepción. O sea, ¿con qué intención, con qué motivación de corazón estamos haciendo las cosas para el Señor en este tiempo? ¿Con qué motivación venimos los domingos a congregarnos? La motivación, todo nos debe motivar, es para hacer las cosas, es para la gloria de Dios. Amén. Siempre para la gloria del Señor. Amén. Nuestra vida debemos vivirla siempre para la gloria del Señor. Amén. Y todo lo que hagamos en nuestra vida, llámese en la vida secular o en cualquier área de nuestra vida, debe ser hecho para la gloria del Señor. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, dice acá el apóstol Pablo que el Señor, juez justo, en aquel día, ¿cuándo? ¿Cuál día? El día que Él venga, que lo veamos cara a cara, nos tiene guardada corona de justicia a aquellos que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida? Amén. Ustedes saben que Cristo viene. Amén. Y viene pronto. Amén. Cristo viene. La segunda venida del Señor Jesucristo está profetizada. Incluso hay más profecías acerca de la segunda venida de Jesús que de la primera. Y si usted está hoy acá hoy está acá sentado escuchando la palabra de Dios, es porque usted ha creído que el Señor ya vino la primera vez. Conforme a las escrituras, se cumplieron ya las escrituras en el Señor Jesús, pero faltan unas profecías por cumplirse acerca de la segunda venida de Jesús. O sea que si la primera se cumplió, la segunda también se cumplirá. Amén. Así que, ¿qué es amar la venida del Señor? ¿Y de qué manera evidenciamos que amamos su regreso, que amamos su venida? ¿Y eso qué significa? Significa que nuestro amor por Él aún está intacto, está vigente. Amén. Para cuando lleguemos a la meta podamos decir y recibir esa corona de justicia, mi hermano. La relación entre Cristo y la iglesia en la Biblia está descrita o relacionada con la relación que debe tener un esposo con su esposa. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 5, Efesios 5,
25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué tal una novia al momento de casarse con su vestido sucio, desarreglada? Yo creo que corre el riesgo de que el novio se eche para atrás, ¿cierto? Diga el novio: no, si no se arregló ni quiera para la boda, ¿cómo será el resto? Todas las novias, por eso dice el dicho popular que no hay novia, ¿qué? ¿Sí? Así es. Todas son hermosas, porque se esmeran ese día por vestirse, por arreglarse lo mejor, porque van al encuentro con su novio, con su amado. Amén. Entonces, mis hermanos, la relación de Cristo con la iglesia, la Biblia la compara como la relación que debe tener un esposo con la esposa, con el matrimonio, pero no como el matrimonio como lo vemos hoy en día o como el mundo lo ve. Entendiendo cómo era el ritual, digamos, del matrimonio judío, podemos ver que el Señor Jesús hizo todo eso con nosotros. Por ejemplo, en Mateo 26:39, no vaya hasta allá, dice que yendo un poco delante, Jesús se fue a orar, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó de esa copa. Tomó esa copa porque Él pagó el precio por su novia, el precio de rescate. Él nos redimió, Él nos compró con su sangre preciosa. Amén. Dice 1 Corintios 6:20, no vaya hasta allá, dice: pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser, como hijos de Dios, son de Dios, porque fuimos comprados por Él. Amén. Y dice glorificar, o sea que todo lo que usted haga en su cuerpo, en este tiempo, debe ser para la gloria de Dios. Amén. Todo. Cuando usted vaya a hacer algo, en lugar de preguntarse o llamar al pastor o a la pastora a preguntarle: pastor, ¿será que esto que voy a hacer es pecado? No, pregúntese usted primero y pregúntele al Señor: Señor, ¿esto es para tu gloria o es para la gloria mía? ¿En esto te voy a glorificar? Si hago esto o aquello, ¿estoy glorificándote? Pregúntese siempre eso. ¿Qué más hizo el Señor? Éramos esclavos del pecado, del mundo y del diablo, pero el Señor pagó por nosotros, pues nuestro antiguo padre era el diablo. Nos tenía cautivos siguiendo la corriente de este mundo, del sistema. ¿Y el sistema qué es? El sistema del mundo, ¿qué es? Es todo lo que se opone a Jesucristo. Es toda palabra, toda acción, todo pensamiento que se oponga a Cristo. Eso es el mundo y eso es del diablo. Pero Cristo nos hizo libres al morir en la cruz del Calvario, y al resucitar nos justificó delante del Padre, y está ahora preparándonos una morada celestial. Amén. En Juan 14, del 1 al 3, Evangelio de Juan, capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Dice el Señor acá: vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estés también
ustedes, nosotros. Amén. O sea, el Señor está preparando morada, pero dice que va a volver y nos va a tomar y vamos a estar con Él. ¿Para cuándo? Para siempre. Amén. ¿No le parece bueno eso a usted? Amén. O sea que el Señor está cumpliendo todo como se debe hacer al pie de la letra. Lo está haciendo el Señor. Ya lo cumplió y lo está haciendo. O sea que su regreso es inminente. Amén. ¿De qué nos van a servir los afanes de la vida? ¿De qué nos van a servir las conquistas en este mundo si no son para la gloria de Dios? ¿De qué nos van a servir tanto esfuerzo en el mundo si eso no ha sido para la gloria de Dios? Porque el Señor viene. Dice Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. No vaya hasta allá, yo se lo leo. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Él viene por su iglesia, pero una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que su corazón todavía arde por la presencia del Señor, un corazón lleno del Espíritu Santo, que su lámpara está encendida, que demuestra amor genuino y verdadero por su amado, que es constante, que es fiel, que no se enreda en las cosas del mundo, sino que está pendiente de su amado, del regreso de su amado, y trabaja en su obra. Eso es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Está lista para que venga su amado. Y así debe encontrar el Señor a esta congregación. ¿Quiénes dicen amén? Aleluya. La novia debe estar atenta, como esas vírgenes sensatas que nos relata la parábola que está escrita ahí en Mateo 25. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes? 5 eran sensatas, prudentes, pero otras fueron insensatas. Fueron torpes porque se descuidaron y descuidaron su amor por el amado. Y entonces dice ahí en Mateo 25, 10: pero mientras ellas iban a comprar, ¿quiénes? Las que no se aprovisionaron de aceite para sus lámparas, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos ni el día ni la hora. Y por eso el Señor le dijo a sus discípulos: el día y la hora, eso solo lo sabe mi Padre que está en los cielos. Él le dirá un día a nuestro Señor Jesucristo, le dirá: hijo, ve por tu novia. Ve por tu novia. Amén. En nuestra carrera de fe, cuando el Señor venga por su novia, por su iglesia, la encuentre lista, con su lámpara encendida, porque está llena de aceite. Y aquí el aceite es tipo y símbolo del Espíritu Santo. Dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Estaban llenas sus vasijas de aceite. Estaban llenas sus vasijas de aceite del Espíritu Santo. Yo te pregunto, iglesia, ¿de qué estás llena hoy? ¿De qué te estás llenando? ¿De agua viva? ¿Del Espíritu Santo? ¿Te estás llenando de la palabra de Dios o de lo que te ofrece el mundo? ¿De qué se está llenando la iglesia hoy en día? ¿De filosofías? ¿De qué se está llenando la iglesia hoy? La iglesia debe estar llena del Espíritu Santo. Amén. Debe estar llena de la palabra de Dios. Debe estar haciendo lo que su amado empezó. Debe estar trabajando en la obra del Señor.
debe estar evangelizando. Por eso el Señor, cuando resucitó, les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Dónde está la iglesia auténtica, relevante en este tiempo? ¿Dónde está la iglesia evangelizando? ¿Dónde está la iglesia llevando las buenas nuevas de salvación? ¿Dónde está la iglesia que se esfuerza por predicar el evangelio? Pero nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo, y la iglesia corre a veces por los afanes de la vida. Pero el Señor no quiere que tú corras esta carrera de esa manera. El Señor quiere que la iglesia y cada uno de nosotros llegue a la meta victorioso. Amén. Con su lámpara encendida. Amén. Debemos demostrar que realmente nuestro interés y que amamos su segunda venida, y que amamos su regreso, y que no nos hemos olvidado de los votos matrimoniales, de nuestro compromiso con Él, es manteniendo nuestra lámpara encendida. Porque esas vírgenes insensatas se les pasó el amor, se olvidaron de su primer amor, del amor de su juventud. Se olvidaron quizás de ese amor con el cual ellas se comprometieron ese día que aceptaron su compromiso con el Señor. A muchas personas les pasa dentro de la iglesia, les pasa que se olvidan de ese primer amor, se olvidan de ese compromiso, a quién le pertenecen. Y a estas vírgenes insensatas le pasó eso, y no corrieron su carrera con paciencia. Quizás llegaron un tiempo: se está tardando mucho el novio, no aparece, y entonces perdieron la disciplina diaria de tener sus vasijas llenas de aceite. Y cuando vino el Señor, su esposo, no las encontró, porque estaban buscando aceite, estaban buscando cómo llenar sus vasijas, y se quedaron por fuera. Entonces nos dice el Señor que corramos esta carrera con paciencia, que mantengamos vivo ese amor por el Señor, ese primer amor lo mantengamos vigente siempre. Amén. Somos el amor que prevalece.